Hola, soy la doctora Claudia Rodríguez Garza. Soy profesor de radiología pediátrica del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica y profesor de radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este espacio vamos a ver el tema número 15, que es el correspondiente a la parte de radiología pediátrica. Algo del contenido que vamos a abordar en esta charla va a ser, en el contexto de radiología pediátrica, ver las diferencias entre la radiología pediátrica y la radiología del adulto, los métodos de imagen aplicados en radiología pediátrica y vamos a abordar patología. De manera general, la patología más importante, tanto de tórax y vía respiratoria, sistema gastrointestinal, las masas abdominales más comunes en pediatría, algo de trauma no accidental y sistema nervioso central, específicamente la evaluación de tumores más frecuentes en este grupo de pacientes. Para empezar por los métodos de imagen, como ya lo vimos en las diferentes clases, pues aquí también se aplican todos los métodos de imagen, se aplica el ultrasonido, se aplica la radiografía, así como también la resonancia magnética y la tomografía. Las diferencias de la radiología pediátrica con la radiología del adulto son muy importantes, ya que las patologías en este grupo de pacientes son específicas y solo las vamos a encontrar en ellos. Al momento de realizar los estudios, pues en pacientes menores de 4 o 5 años tenemos pobre cooperación, por lo que se requiere la sedación por parte del equipo de anestesiología. Y es muy importante en este grupo de pacientes la concientización y la limitación en el uso de la radiación ionizante. Sabemos que los métodos de imagen que utilizan radiación ionizante son la radiografía, la tomografía computada y también los estudios de fluoroscopía y los estudios de hemodinamia. Por eso es muy importante que estos estudios estén bien indicados y que en realidad el uso de ellos beneficia al paciente. Preferible en este grupo de pacientes el uso de ultrasonido y resonancia magnética en la medida de lo posible. Es muy importante, como ya mencionaba, la limitación al uso de radiación ionizante. Tenemos que utilizar la menor cantidad de radiación ionizante posible para obtener un método de imagen de calidad que pueda ayudarnos a establecer el diagnóstico y también pues no todos los pacientes requieren la misma dosis ni los mismos parámetros, por lo que tenemos que ajustarnos principalmente a el peso y la talla. Vamos a empezar con la patología e iniciaremos viendo la parte de tórax y vía respiratoria. El índice cardiotorácico en el paciente pediátrico, la medida o el rango normal es diferente al paciente adulto. Básicamente para la obtención del índice cardiotorácico vamos a hacer lo mismo que ya repasamos cuando vimos tórax de adulto y mediante esta fórmula trazando unas líneas en la radiografía de tórax. Primero vamos a trazar una línea que abarque prácticamente todo el tórax. Esta línea debe estar localizada a nivel de la base pulmonar y podemos incluir algo del diafragma para tener la mayor amplitud del mismo. Posteriormente se va a trazar una línea central a nivel vertebral que nos va a dividir prácticamente el hemitórax en derecho y en izquierdo. Vamos a enfocarnos a nivel de la silueta cardiomediastínica, donde en el corazón, a partir de esta línea hacia el lado derecho, vamos a trazar otra que abarque toda la amplitud que veamos radiopaca del corazón y otra igual, pero del lado izquierdo. Por lo tanto, vamos a tener que el índice cardiotorácico se va a obtener haciendo la suma de la línea A y la línea B y posteriormente la división con la línea C. Por lo tanto, a diferencia de la medida que habíamos considerado para el tórax, el índice cardiotorácico en el adulto, en el paciente pediátrico, el índice cardiotorácico normal va a ser menor a 65% y esto está dado principalmente porque pues, hay una estructura muy prominente a nivel del mediastino anterior, que es el timo,
que va a ser prominente en cierto grupo de edad de pacientes y que esto puede confundirnos con patología. Aquí tenemos dos radiografías, una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral de tórax en un paciente en el cual evidenciamos la silueta tímica radiopaca que en la proyección lateral vemos que está muy marcada esa opacidad y que inclusive nos oblitera o nos hace ver radiopaco también el espacio que normalmente vemos con aire, que es el espacio claro retroesternal. Sin embargo, en este grupo de pacientes es normal porque es el timo lo que se encuentra localizado en esa topografía. Ahora, del timo hay ciertos signos radiológicos que vamos a poder identificar, y es muy importante la identificación porque al momento de que sabemos que se trata de estos signos radiográficos, pues sabemos que lo que estamos observando es la estructura tímica y no es una patología. En este caso, en esta primera radiografía, vemos el timo con el signo de la vela, ejemplificado aquí con este esquema. Posteriormente, en otros pacientes podemos observar el signo de la ola, que básicamente es la impresión sobre las costillas o la pared torácica de los arcos costales del timo y que da esta imagen como una ola. Y otro es el signo de la hendidura, como se presenta en esta imagen. Teniendo en consideración o identificando estos signos radiológicos, estamos seguros que estamos ante el timo y podemos descartar alguna patología que a veces es frecuente cuando no se está muy familiarizado con este tipo de estudios o en este grupo de pacientes, que pensemos que el paciente en realidad tenga una tumoración y se pidan estudios adicionales que no deberían. Vean este ejemplo, es una radiografía normal, es un paciente de 2 meses. Igual tenemos dos proyecciones, anteroposterior y una lateral, donde estamos evidenciando los mismos hallazgos. Vemos la silueta del timo radiopaca y también en la lateral vemos cómo esa radiopacidad se localiza a nivel del espacio retroesternal. Aquí tenemos una correlación anatomopatológica macroscópica en la cual podemos ver por qué en este grupo de pacientes se considera ese aumento normal de la silueta cardiomediastínica si consideramos que el timo es esta estructura que aquí observamos que es muy prominente, inclusive se ve tan prominente como el corazón. En este mismo estudio, pues este corresponde al diafragma, aquí tenemos cavidad torácica, aquí tenemos abdomen, hígado, esta estructura muy grande y las asas de intestino. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema, igual vamos a continuar con tórax y vía respiratoria. Vamos a hablar de las neumonías en la infancia. Tenemos estos dos grandes grupos, la neumonía viral y la neumonía bacteriana, y tenemos que considerar que más del 70% de estas patologías van a ser de origen viral. Los hallazgos van a ser muy particulares en cada una de estas en cada una de estas entidades de etiología diferente, viral y bacteriana, y las vamos a abordar a continuación. Básicamente, un punto muy importante para hacer la identificación es que la neumonía bacteriana es una neumonía que nos va a dar una consolidación, que va a ser una consolidación lobarosegmentaria, a diferencia de la neumonía viral, en la cual vamos a tener datos muy específicos que abordaremos en las siguientes diapositivas. Algunos de los hallazgos que se identifican en la neumonía viral, pues va a ser la hiperinsuflación que va a tener el parénquima pulmonar, el compromiso del intersticio, que este va a ser difuso. Vamos a tener un patrón periliar y también afección peribronquial, donde va a haber engrosamiento de la pared del bronquio. Además de que podemos identificar atelectasias, que estas habitualmente son subsegmentarias y son atelectasias lineales, que si bien en este paciente no están localizadas en los lóbulos inferiores, esta localización es la más frecuente y la afección puede ser uni o bilateral. En esta radiografía, aparte de los hallazgos que ya estuve señalando, vean cómo un dato de hiperinsuflación sería también además que los hemidiafragmas están parcialmente aplanados.
En esta otra proyección, que es una proyección lateral, vean ese espacio retroesternal que tiene una radiolucidez mayor a lo que habitualmente estamos acostumbrados a observar, y eso nos habla de que este paciente está teniendo atrapamiento de aire o hiperinsuflación. Y los cilios muy prominentes que se demuestran en las dos radiografías. Este es otro ejemplo donde vemos básicamente los mismos hallazgos, principalmente la afección que existe a nivel parailiar y también peribronquial, donde vemos el engrosamiento a nivel de la pared del bronquio. Este es un comparativo entre una región periliar y peribronquial normal y cómo podríamos verlo en un paciente que presente una neumonía de tipo viral. La neumonía bacteriana es muy característico en ella que presente una zona de consolidación lobarosegmentaria, y la manera en la cual vamos a identificar esa zona de consolidación es porque vamos a observar que tiene broncograma aéreo. Recordemos que la presencia de broncograma aéreo nos habla de que ese pulmón o ese paciente está teniendo una patología de vía aérea. Además de que es muy frecuente que en este tipo de patología se asocie a derrame pleural paraneumónico, como es en este caso, en este paciente en el cual observamos un signo de menisco. A diferencia de la neumonía viral, en la neumonía viral no es frecuente el derrame pleural. Otro ejemplo de neumonía bacteriana, aquí estamos viendo una neumonía que está localizada a nivel de la base pulmonar. Tenemos las dos proyecciones. En la lateral podemos identificar también esa radiopacidad que está más hacia anterior, y sabemos que es una zona de consolidación o una zona neumónica porque estamos observando el broncograma aéreo. Este es otro ejemplo de una neumonía, en este caso una neumonía redonda, que tenemos aquí el estudio de radiografía, donde observamos a nivel de la base o lóbulo inferior derecho, y tenemos la tomografía del mismo paciente para confirmarnos el diagnóstico. Recordemos que por la configuración de este tipo de neumonía es frecuente pensar además en otros diagnósticos diferenciales, entre los cuales incluye algún nódulo pulmonar o una masa, ya cuando la medida es más de 3 centímetros. Sin embargo, vemos que en la radiografía está asociado a broncograma aéreo, y eso se corrobora en el estudio de tomografía. Bueno, hablando de obstrucción de las vías respiratorias superiores, aquí es otro grupo de patologías que característicamente van a afectar al paciente pediátrico. La presentación en el paciente va a ser estridor agudo, y esta va a ser la indicación más común para que posteriormente se realicen estudios de imagen para la evaluación de vías respiratorias superiores. Recordemos que el estridor es el ruido que se produce cuando el aire pasa por la vía aérea o por una laringe que es más estrecha de lo normal. Y las causas más comunes van a ser el CRUB o la laringotraqueobronquitis aguda, el absceso retrofaringeo, cuerpo extraño en la vía aérea y el crecimiento de amígdalas y adenoides. Vamos a empezar a valorar este grupo de patologías con el CRUB, la laringotraqueobronquitis aguda. Esta patología es una infección viral que es autolimitada, es la causa más común de obstrucción de vía aérea superior en el paciente pediátrico. Los agentes causales o los agentes infecciosos pues van a ser para influenza tipo 1 a 3, que esto es la más frecuente, virus sincitial respiratorio además, y también hemófilos influenza puede condicionarlo. La edad de presentación es de los 3 meses a los 6 años, sin embargo existe un pico de incidencia al año y es más frecuente en niños. Característicamente el CRUB dentro de su cuadro clínico tiene la presentación de una tos perruna. Y además, como ya mencionamos, por la disminución del calibre o la estenosis que se produce, pues va a haber estridor, que este va a ser inspiratorio,
y el paciente puede tener ronquera, fiebre y rinorrea. El tratamiento, esteroides y epinefrina, y este paciente tiene que continuar en observación para ver que el cuadro remita. Aquí tenemos dos ejemplos a nivel de la laringe, donde tenemos una laringe de características normales y una laringe edematosa, en la cual vemos la disminución del calibre de la vía aérea, que esto sería básicamente lo que veríamos en las radiografías. En los ejemplos que voy a poner más adelante lo explicaré. Vean estas proyecciones. Aquí el estudio de imagen que se prefiere como las obstrucciones de vía aérea superior, pues es a nivel de la región de cuello o la región cervical, y tenemos que realizar dos proyecciones, anteroposterior y lateral. La que nos va a dar más información respecto a la zona de estrechez va a ser la radiografía anteroposterior, sin embargo la lateral nos da muchos datos indirectos. En la radiografía anteroposterior vamos a ver esa zona de estenosis. Recordemos la imagen anterior donde veíamos que todo el tejido alrededor estaba edematoso, por lo tanto lo único que vemos aquí con aire es la zona permeable estrecha. Y esto es a nivel de la subglotis. Y posteriormente en la toma lateral lo que observamos es que como hay una zona de estrechez o estenosis, pues la hipofaringe va a estar muy distendida. Este es otro ejemplo, es la misma patología donde vemos esa zona de estrechez que como signos radiológicos pudiéramos llamarlo como el signo del campanario por esa terminación en pico donde se estenosa, así como también que esto simula una punta de un lápiz o una V invertida. Otra patología es el absceso retrofaringeo. Es muy importante su identificación debido a la comorbilidad que conlleva la patología. Es esencial pues conocer que el espacio retrofaringeo va a estar ubicado por detrás del esófago y por detrás del espacio mucoso faríngeo y va a ser una zona o un espacio que se va a localizar desde la base del cráneo hasta el mediastino. Por eso es muy importante la identificación pronta de esta patología debido a que cualquier colección purulenta que llegue a afectar este espacio puede comunicar directamente con el mediastino y condicionar una mediastinitis, lo cual podría agravar más el cuadro del paciente. Por eso este espacio se le llama espacio peligroso. El absceso retrofaríngeo como tal, pues es la colección de fluidos purulentos y estos lo más frecuente es que sea secundario a alguna patología extranodal. Es decir, que un paciente puede presentar una infección de vía respiratoria superior y que esto posteriormente se complique a que aumenten de tamaño los ganglios linfáticos, que estos ganglios linfáticos se absceden, que drene ese líquido abscedado y que ese líquido llegue a este espacio retrofaríngeo. Es frecuente en niños menores de 6 años o esta es la edad un poco más frecuente en la cual se presenta y es mayor la gravedad y la presentación en este grupo de pacientes inmunocomprometidos. Los agentes infecciosos más frecuentes pues es Staphylococcus aureus y Haemophilus, además de Streptococcus. La proyección radiográfica que vamos a necesitar para hacer el diagnóstico es una proyección lateral, de preferencia en la medida de lo posible que el paciente coopere, que sea en inspiración y con el cuello en extensión, esto para tratar de evitar falsos positivos o que diagnostiquemos que ese espacio está aumentado cuando en realidad solamente esto es secundario a una técnica radiográfica inadecuada. Esto es difícil debido al grupo de pacientes con el cual estamos tratando y que no pueden o no atienden órdenes debido a la edad, lo cual es normal. Tenemos como parámetros normales de grosor de tejidos blandos prevertebrales, es decir, en este espacio, que a nivel de C2, este espacio a nivel de la hipofaringe debe ser menor a 7 milímetros a cualquier edad y que a nivel de C6, en este espacio, donde ya estamos ante el esófago cervical, la medida sea menor a 14 milímetros en pacientes menores a 15 años o menos de 22 milímetros en adultos. Eso nos va a servir para saber si este espacio está aumentado o no.
Aquí tenemos unos ejemplos de radiografía, una radiografía lateral de cuello, que también se le conoce como radiografía de tejidos blandos, en la cual estamos observando que existe una rectificación de la lordosis cervical normal y tenemos este aumento de los tejidos blandos prevertebrales, que obviamente es mucho más que 7 milímetros o que 15 milímetros, y que está condicionando o está desplazando la vía aérea anteriormente. Un tip rápido para hacer la evaluación a nivel de C2 es que el espacio retrofaringeo no debe de medir más que la mitad de un cuerpo vertebral. Eso sería como un parámetro para evaluación rápida si no tenemos la posibilidad de hacer la medida. Por lo general estos pacientes son pacientes que llegan muy irritables, son pacientes que debido a este aumento del espacio retrofaringeo que puede condicionar obstrucción, pues tienen cialorrea, respiración oral, tienen la lengua afuera, y eso es algo que podemos también observar en la radiografía. Ya cuando tenemos la sospecha o que diagnosticamos mediante radiografía un absceso retrofaríngeo, es importante ver la extensión. Por eso es útil la tomografía computada, y siempre esta, como es un proceso infeccioso, debe ser contrastada, en la cual pues vemos el aumento a nivel del espacio retrofaríngeo con imágenes que que son hipodenses y que sugieren densidad de líquido, así como un reforzamiento periférico. Si recordamos las colecciones que hemos estado viendo en abdomen, tórax, sistema nervioso central, pues básicamente es similar la presentación por imagen. Del cuerpo extraño en la vía aérea, aquí esto se trata pues de una patología en la cual va a haber una oclusión completa o parcial del árbol traqueobronquial, y esta va a ser causada por un cuerpo extraño que va a estar endoluminal y que fue aspirado. La edad de presentación habitual pues es entre los 8 y los 3 meses, que es cuando los niños están explorando más y todo lo llevan a la cavidad oral. Y el cuadro clínico principal va a ser sibilancias y tos. Las proyecciones que vamos a necesitar para hacer la evaluación depende mucho del sitio en el cual sospechemos está ese cuerpo extraño. Si pensamos que es a nivel de vía aérea superior, pues pediremos una PEI lateral de cuello, pero si pensamos ya que está un poco más distal, probablemente complementemos o solicitemos una tele de tórax. Dentro de los hallazgos que vamos a tener en la radiografía cuando tenemos esta patología, va a ser que en el sitio en el cual está la obstrucción vamos a tener un aumento o una hiperinsuflación. Esto va a ser secundario a atrapamiento de aire, por lo tanto el hemitórax se verá más radiolúcido. Podemos tener también, cuando es una oclusión total, una zona de atelectasia. Recordemos que al momento de estar obstruida la vía aérea, esta genera una especie de mecanismo de válvula en la cual, si es parcial, va a dejar entrar aire, pero va a dejar salir poco aire, por lo tanto tenemos hiperinsuflación y aumento de la radiolucidez del hemitórax, y si es completa, pues esto nos va a condicionar una atelectasia obstructiva. También se pueden ver consolidaciones, podemos ver neumotórax y neumomediastino, depende de la evolución y el tipo de obstrucción que tengamos. Muy importante que la radiografía va a ser normal hasta en 35% de los pacientes, por lo tanto, ante la sospecha persistente de que el paciente tiene un cuerpo extraño en vía aérea, hay que ayudarnos de otras proyecciones o de otros estudios complementarios. El diagnóstico se va a confirmar mediante broncoscopía, lo cual también, si el acceso está disponible, se puede realizar el tratamiento. En esta radiografía vemos estos datos de aumento de la radiolucidez del hemitórax izquierdo. Debido a la disposición que tiene el árbol traqueobronquial, principalmente la tráquea y los bronquios principales, el derecho y el izquierdo, como el bronquio principal derecho es un poco más vertical, es mucho más frecuente que los cuerpos extraños se dirijan hacia este bronquio, a diferencia del izquierdo, que tiene una disposición más horizontal. En este paciente, el que está afectado debido al hallazgo, pues es el izquierdo.
Como mencionaba, si no tenemos el diagnóstico aún claro o no, la radiografía de tórax no nos dio ningún dato y todavía existe la sospecha de un cuerpo extraño en vía aérea, pues podemos obtener o realizar otros estudios adicionales y estos serían radiografías con cambio de posición del paciente. Podemos hacer radiografías de cúbito lateral derecho y de cúbito lateral izquierdo. En estas radiografías lo que esperamos es que cuando el hemitórax o el campo pulmonar no tiene ninguna patología o es normal, al momento de poner al paciente en decúbito, en este caso lateral derecho, pues ese pulmón del lado derecho por la posición va a tender a disminuir un poco de volumen y aumentar la radiopacidad. Eso esperaríamos cuando el pulmón es normal y no hay ningún cuerpo extraño ni hay atrapamiento de aire. Sin embargo, en los pacientes en los cuales existe cuerpo extraño, pues el pulmón, a pesar de que se ponga el paciente en decúbito lateral hacia el lado donde está el cuerpo extraño, ese pulmón, como tiene aire atrapado, va a permanecer aumentado de volumen y va a permanecer radiolúcido. Y vemos este ejemplo, tenemos la radiografía de cúbito lateral derecho y de cúbito lateral izquierdo. Sería mejor si empezamos a ver la de cúbito lateral izquierdo, en la cual el campo pulmonar izquierdo está comparativamente con el derecho aumentado en la densidad, disminuido de volumen. Y en la de cúbito lateral derecho, el campo pulmonar derecho, vemos que la radiolucidez es persistente y que el volumen no disminuye. Esperaríamos que de este lado pasara lo mismo que pasó del lado izquierdo. Por lo tanto, lo que concluiríamos con este estudio es que el paciente probablemente tenga un cuerpo extraño del lado derecho y eso está condicionando atrapamiento aéreo. Es importante también al momento de realizar las radiografías de tórax que estas se hagan en inspiración-expiración. Obviamente esto es en la medida de lo posible por el grupo de pacientes que estamos tratando y que a veces tenemos poca cooperación de los mismos. Este es otro ejemplo de cuerpo extraño. Aquí es una tomografía en la cual tenemos un corte axial con ventana para mediastino. Recordemos que el aire en esta ventana lo vamos a ver oscuro o hipodenso. En este paciente tenemos que el campo pulmonar izquierdo está aumentado de volumen en comparación con el derecho. Por lo tanto, podríamos sugerir que este campo pulmonar tiene datos de atrapamiento aéreo y está hiperinsuflado. Es muy importante en los estudios de tomografía utilizar todas las herramientas que nos da de las diferentes ventanas con las cuales podemos evaluarlo. El estudio que estemos observando de tomografía, porque si vemos es el mismo paciente y tenemos una ventana la misma para mediastino y otra ventana en la cual disminuimos un poco la densidad y podemos observar que a nivel del bronquio principal del lado izquierdo existe una imagen que está ocupando parcialmente la luz del mismo y que corresponde a un cuerpo extraño. Es muy frecuente que estos cuerpos extraños no se identifiquen en el estudio de radiografía porque la mayoría de estos cuerpos no va a ser radiopaco. Por lo tanto, no lo vamos a poder ver de primera instancia. Y si se fijan aquí, pues el cuerpo es hipodenso. Porque la mayor cantidad de cosas que el paciente ingiere o lo que más frecuentemente ingiere, por lo general son cacahuates, nueces, materia o cosas vegetal que pues no va a tener este tipo de densidad o aumento de la radiopacidad. El crecimiento de amígdalas y adenoides pues es otra de las patologías que podemos evaluar de vía aérea superior. Aquí existe un agrandamiento de las amígdalas y del tejido adenoideo, que esto va a causar obstrucción y que puede también condicionar una serie de problemas médicos importantes, aumentando en frecuencia ya la apnea obstructiva del sueño en pacientes pediátricos. En estos pacientes vamos a solicitar de estudio de imagen para hacer la evaluación una radiografía lateral de cuello, de tejidos blandos, para valorar adenoides y amígdalas, y también a esta proyección se le conoce como proyección de Cabo. Aquí tenemos el esquema en el cual está ejemplificando que el tejido
adenoideo se localiza a nivel de la nasofaringe y pues el contenido del tejido amigdalino lo vemos por debajo del paladar blando o la úvula. Normalmente la adenoides va a ser un poco variable conforme va avanzando el tiempo. Raramente va a ser visible en niños menores de 6 meses y su máximo volumen lo va a alcanzar entre los 2 y los 10 años y va a disminuir en la segunda década. Por lo tanto, tenemos que existen ciertos límites de normalidad con los cuales, o parámetros con los cuales podemos evaluar este tipo de estudios. Lo normal es que el tejido adenoideo en diámetro mida menos de 12 milímetros. También hay otro parámetro que podemos utilizar y esa es la relación de la adenoides con la nasofaringe. Aquí es una relación de dividir el diámetro que nos dé el tejido adenoideo entre el diámetro total de la nasofaringe y si obtenemos estos valores, menos de 0.6 es normal y más de 0.8 es aumentado, o sea que existe una hipertrofia. De las amígdalas, a diferencia de adenoides, pues no hay un criterio establecido para definir el tamaño. Aquí tenemos otros ejemplos de proyecciones laterales en las cuales vemos la anatomía, adenoides, aumenta de tamaño, disminuye el calibre de la vía aérea, vemos la úvula, vemos también el tejido amigdalino aumentado y podemos observar la epiglotis. Esta sería la forma como evaluaríamos la relación del tejido adenoideo y la nasofaringe para obtener esa relación y que si es mayor a 8, a 0.8, pues es patológico y es hipertrofia. Adenoidea, sin embargo, pues ninguno de estos parámetros está realmente establecido y mucho depende de los datos clínicos que presente el paciente. A continuación veremos lo que corresponde a la patología más significativa del tracto gastrointestinal en el paciente pediátrico. Aquí dentro de la patología más frecuente es la obstrucción intestinal. Vamos a dividirlo en obstrucción intestinal alta y obstrucción intestinal baja, dependiendo del sitio en el cual se encuentre la obstrucción. Ambos tipos de obstrucción lo vamos a poder evaluar mediante radiografía simple de abdomen. Podemos utilizar el ultrasonido abdominal, pero aquí el estudio de imagen más importante para el abordaje diagnóstico es el estudio de fluoroscopía. En la obstrucción intestinal alta va a ser la serie gastroduodenal y en la obstrucción intestinal baja el colon por enema. Así tenemos que dentro de la patología que vamos a observar en la obstrucción intestinal alta se encuentran la hipertrofia pilórica, la atresia duodenal, atresia yeyunal y malrotación intestinal, y de la obstrucción intestinal baja, la invaginación intestinal, la enfermedad de Hirschsprung y la apendicitis. Empezaremos a describir la patología o las alteraciones que pueden existir en obstrucción intestinal alta. Y comenzamos con hipertrofia pilórica. La hipertrofia pilórica es el engrosamiento idiopático de la capa muscular del píloro. Esto va a condicionar una obstrucción progresiva del vaciamiento del estómago hacia el duodeno. La edad de presentación es de las 2 a las 12 semanas y es más frecuente en masculinos. Aquí el dato clínico importante debido al sitio y que pues la localización pilórica es que el paciente se va a presentar con un vómito no bilioso, va a ser un vómito progresivo y en proyectil y es muy importante considerar pues cuando se hace la evaluación clínica que este cuadro clínico el paciente no lo presentaba previamente y que era un paciente que toleraba la vía oral. Es decir, que la hipertrofia pilórica pues no es una enfermedad congénita. Existen criterios o parámetros ultrasonográficos en cuanto a medidas para determinar una hipertrofia pilórica y se hacen ciertas evaluaciones como está en el esquema. Vamos a tomar en consideración el grosor de la capa muscular, que normalmente debe ser menos de 3 milímetros. Si mide 3 milímetros o más, es patológico. La longitud del canal pilórico
este debe ser menor a 16 milímetros. Si mide 16 milímetros o más, es patológico. Y el diámetro total del píloro, el cual debe ser menor a 12 milímetros, más de 12 milímetros es patológico. Sin embargo, de estas tres medidas, la más importante va a ser la evaluación del grosor de la muscular, y podemos tener un grosor de la muscular positivo, es decir, de 3 milímetros o más, y no tener el resto y considerarlo una hipertrofia pilórica. También para la evaluación de la hipertrofia pilórica, además de realizar estas mediciones, es muy importante hacer la evaluación en ultrasonido de manera dinámica, dando nosotros algo de alimento al paciente. Se recomienda dar un poco de solución fisiológica o glucosada para visualizar si existe o no paso del contenido a través del píloro, y con esto corroborar la hipertrofia pilórica. Como mencionamos antes, en la evaluación de la obstrucción intestinal, pues habitualmente el estudio inicial va a ser una radiografía. En esta patología de hipertrofia pilórica vamos a tener ciertos hallazgos particulares, entre ellos que va a haber una gastromegalia, la cámara gástrica va a estar muy distendida. Recordemos que es una estenosis, no es una atresia, por lo tanto, como estenosis podemos tener algo de gas distal. Y además de la gastromegalia, sabemos que existe pues un sitio de obstrucción a nivel del píloro, por lo tanto el estómago va a tratar a través de ondas de peristalsis fuertes de pasar el contenido del mismo hacia el duodeno, por lo tanto vamos a tener estas impresiones que corresponden a esas contracciones, y que es lo que se conoce como el signo de la oruga. El ultrasonido es el estudio que se prefiere para la corroboración del diagnóstico de hipertrofia pilórica, debido a que no utilizamos radiación ionizante, es un estudio disponible, es un estudio fácil de realizar. Dentro de los hallazgos vamos a tener, primero quiero mostrarles, antes de ver lo patológico, cómo veríamos un píloro normal, en el cual pues vamos a tener un grosor de la muscular menor a 3 milímetros y un canal pilórico corto de 1.3 centímetros o 13 milímetros. Eso sería lo normal, y al estar administrando un poco de solución vía oral, solución fisiológica glucosada, pues ver el paso del contenido y que el píloro o el canal pilórico se abra. En la hipertrofia pilórica vamos a tener, como en estos ejemplos, un píloro muy engrosado, que esto va a ser expensas del engrosamiento que existe de la muscular. Aquí tenemos la capa muscular. Este sería un corte longitudinal del píloro, por lo tanto esta es la muscular de un lado, esta es la muscular del otro, y esta parte más ecogénica central es el canal pilórico, es la mucosa la vamos a ver ecogénica, que está plegada a nivel del canal pilórico. Entonces tendríamos el engrosamiento, en este caso la muscular midió 5 milímetros, el grosor de la muscular, y el canal pilórico 23 milímetros o 2.3 centímetros. Este es otro caso de hipertrofia pilórica, vean también los mismos hallazgos, y este sería un corte transversal del píloro, que recordemos que la medida para considerarlo patológico es más de 12 milímetros. La hipertrofia pilórica también puede ser evaluada por fluoroscopía. Sin embargo, con una buena exploración ultrasonográfica, esto puede ser suficiente para hacer el diagnóstico y no exponemos al paciente a radiación ionizante. Sin embargo, en pacientes o en casos difíciles podríamos hacer uso de la fluoroscopía. Dentro de los hallazgos de la fluoroscopía, pues vamos a tener una cámara gástrica aumentada de tamaño, igual que veíamos en la radiografía simple, gastromegalia, con esas impresiones de las ondas de peristalsis donde el estómago trata de pasar el contenido al duodeno, y pues va a ser un paso filiforme, un paso tardío. En este caso este paciente tenía aproximadamente 45 minutos de que el estómago estaba lleno, y apenas vemos un pequeño paso a intestino delgado o a duodeno.
Y este signo, donde identificamos el paso del contraste a través del canal pilórico, que es estrecho por la estenosis, recordemos que alrededor del canal pilórico pues está la muscular y toda la muscular está engrosada. Este se le conoce como signo de la cuerda. Dentro de la patología de obstrucción intestinal alta también tenemos la atresia duodenal. Esta es una obstrucción completa, o sea, una atresia, por lo tanto no va a haber presencia de gas distal a diferencia de la estenosis. Y característicamente pues vamos a observar el signo de la doble burbuja, donde una burbuja corresponde al estómago y otra burbuja corresponde al duodeno que está dilatado. Dependiendo del sitio en el cual está la obstrucción, va a ser el cuadro clínico del paciente. Cuando existe una obstrucción previa a la segunda porción del duodeno, es decir, a la desembocadura de la vía biliar a nivel de la ámpula de Vater, pues vamos a tener un vómito no biliar, y cuando es posterior a la misma, pues el vómito va a ser bilioso. Estos son otros ejemplos de atresia duodenal con el signo de doble burbuja. Esto se trata de ultrasonidos prenatales, en los cuales pues desde este periodo podemos identificar la persistencia de estas dos burbujas dilatadas. Este es un estudio de fluoroscopía, igual de una paciente con atresia duodenal, donde tenemos una radiografía simple y el estudio posterior de fluoroscopía. En la radiografía simple vemos el signo de la doble burbuja. Esta radiolucidez corresponde al estómago, es una burbuja, y la segunda es el duodeno que está dilatado. Y en el estudio de fluoroscopía, la administración del contraste se dio vía oral. Vemos como el esófago tiene contraste, está lleno de contraste, la unión gastroesofágica está abierta y tenemos lleno completamente el estómago de contraste. El estómago, la cámara gástrica está dilatado y pues eso corresponde a una burbuja, y posteriormente vemos la dilatación del duodeno, la segunda burbuja, sin paso del contraste de manera distal, y tampoco observamos la presencia de gas distal. En la atresia yeyunal vamos a tener el signo de la triple burbuja. La atresia yeyunal también es otra causa de obstrucción intestinal. Aquí el sitio en el cual está la obstrucción es muy variable, puede ser más proximal, puede ser más distal. Sin embargo, lo característico de observar es la triple burbuja. Volvemos a que es una atresia, por lo tanto existe ausencia de gas distal. Estos son dos ejemplos, dos pacientes diferentes en los cuales vemos una burbuja correspondiente al estómago, la segunda burbuja correspondiente al duodeno y la tercera al yeyuno. Y en este otro paciente también, 1, 2 y 3. La malrotación intestinal es otra patología que va a condicionar obstrucción. En la malrotación intestinal existe una rotación y fijación anormal del mesenterio del intestino delgado. Por lo tanto, esto va a condicionar o puede condicionar obstrucción, que va a manifestarse por lo general en etapas tempranas de la vida. La causa más frecuente de por qué ocurre esto es porque existe una fijación mediante bandas que se conoce como bandas de Ladd, que esto va a condicionar esa rotación y esa fijación anormal. Esto puede complicarse y producirse un vólvulo de intestino medio, con lo cual va a existir una torsión del intestino delgado. Esta va a ser sobre la arteria mesentérica superior, y puede tener isquemia el área de intestino afectado. Recordemos que la distribución o disposición normal del intestino delgado va a ser observar pues el estómago del lado izquierdo. Posteriormente, una de nuestras referencias anatómicas importantes va a ser la columna vertebral. Por lo tanto, vamos a tener el estómago del lado izquierdo. Posteriormente vamos a observar el bulbo duodenal, que puede estar un poco paravertebral del lado derecho, y luego vamos a ver que esa sería la primera porción del duodeno. La segunda porción del duodeno va a estar totalmente paravertebral derecha y va a tener una disposición vertical,
Y después la siguiente porción, que es la tercera porción del duodeno, esa va a atravesar la región vertebral del lado derecho al lado izquierdo, luego asciende una pequeña porción, que es la cuarta porción del duodeno, y ahí se fija a nivel del ligamento de Treitz, donde se va a suspender la unión duodeno-yeyunal, y esto es lo que se va a definir como una rotación normal. Cuando existe una malrotación intestinal, no se observa esa fijación, y la fijación anormal que puede tener el intestino puede ser por otras causas, como mencionábamos, las bandas de la. Estos son ejemplos de malrotación intestinal. Los estudios en los cuales se puede hacer la evaluación puede ser la visualización de un patrón de gas anormal en la radiografía simple, puede hacerse mediante ultrasonido y también mediante estudio contrastado, fluoroscopía, serie esófago-gastroduodenal, así como tomografía. También podemos hacer la identificación. En este estudio de fluoroscopía tenemos la radiografía simple previa a la administración de contraste, donde vemos un patrón anormal de gas, vemos que no existe gas distal y la mayor cantidad del gas lo vemos en el hemiabdomen derecho de predominio en hipocondrio y flanco. Y posterior a la administración de contraste, vemos aquí que el contraste se administró vía oral, vemos contraste a nivel del esófago, aquí tenemos la unión gastroesofágica y en lugar de que el contraste siguiera o continuara al estómago, que su posición habitual debe ser el lado izquierdo, vemos que el contraste pasa al lado derecho y esto corresponde al estómago que está rotado de una manera anormal y posteriormente también del lado derecho vemos la continuidad de ese material de contraste al intestino delgado, observando el signo del sacacorchos característico de la malrotación intestinal. Y este se da porque no existe una fijación a nivel del ligamento de Treitz de la unión duodeno-yeyunal. Y este es otro ejemplo en el cual tenemos estómago, posteriormente duodeno y luego vemos el signo del sacacorcho, nunca vemos la posición normal del duodeno y la fijación. Y en la tomografía contrastada vemos el signo del remolino, que aquí es las asas intestinales, el intestino delgado, que está alrededor de las estructuras vasculares mesentéricas, la arteria y vena mesentérica, las cuales tienen también una disposición anormal. En cuanto a la obstrucción intestinal baja, pues como mencionábamos, también nos podemos ayudar de la radiografía simple, el ultrasonido abdominal y aquí es muy importante la evaluación por fluoroscopía del colon por enema. Dentro de las alteraciones o las patologías de obstrucción intestinal baja, tenemos la invaginación intestinal, tenemos la enfermedad de Hirschsprung y la apendicitis, de las cuales hablaremos a continuación. En cuanto a la invaginación intestinal, pues en esta patología existe una invaginación de una porción del intestino dentro de otra. Como aquí se ejemplifica a nivel del esquema y también en este fotografía transoperatoria, en la cual vemos como el asa entra y está contenida dentro de otra asa. Este desplazamiento puede, además de contener el asa, también llevar parte del mesenterio y los ganglios linfáticos mesentéricos. En este esquema se ejemplifica pues ya un asa intestinal que está teniendo sufrimiento, cambio de coloración, ya datos de necrosis. La edad de presentación habitual es de 3 meses a 3 años. Por lo general son niños menores de 6 meses los que presentan esta patología y igual es más frecuente en niños que niñas. El cuadro clínico es muy variable. Generalmente el paciente llega con un cuadro muy severo de irritabilidad, por lo cual a veces es difícil realizar la evaluación clínica y las sospechas de otra patología pueden estar presentes, pero también al hacer la exploración de abdomen y la palpación puede dar datos muy importantes. Característicamente asociamos la invaginación intestinal con las heces en jalea de Grosella, sin embargo, que es esas heces sanguinolentas que manchan el pañal y que semejan como a esta gelatina o jalea. Sin embargo, no en todos los pacientes, inclusive en menos de la mitad de los pacientes se presenta este tipo de
de dato de cefalea de grosella. Por lo tanto, el resto del cuadro clínico es muy importante. La etiología hasta el 90% va a ser idiopática, sin embargo se ha visto una asociación importante con una hipertrofia linfoide y la localización más habitual es ileocólica, es decir que la porción del ilion terminal entra a nivel del colon ascendente como está en el esquema. En el contexto de un paciente con obstrucción intestinal, pues es útil la solicitud o realizar un estudio de radiografía simple. Sin embargo, en esta patología, en invaginación intestinal, no todos los estudios de radiografía nos van a dar datos positivos y el encontrar un estudio de radiografía normal no excluye que el paciente tenga la patología. Podemos tener una radiografía como la que presento aquí, en la cual el paciente presenta un cuadro obstructivo que está caracterizado por la dilatación de todo el marco colónico y este va a ser secundario a la patología, a la invaginación intestinal. Existen dos signos radiográficos que se mencionan, que hace asociación o alusión a esta patología, y es el signo del menisco y el signo de la luna creciente. Recordemos que en la invaginación intestinal, pues una asa entra dentro de la otra. En este caso, por la topografía, que es a nivel del ciego y del colon ascendente, pues deducimos que el asa que entra es parte del ilion terminal sobre el ciego y el colon ascendente. Esa asa que entra al ciego, o el ilion terminal entrando al ciego, va a condicionar el aumento de la radiopacidad. Y eso es lo que nos condiciona la obstrucción y por eso tenemos una zona de dilatación. Esa radiopacidad nos va a condicionar que exista un signo de menisco por la convexidad que condiciona dentro del asa y que lo podemos ver por la dilatación y el aire que tiene. Y también el signo de la luna creciente, que ese signo se refiere al resto del aire que está contenido alrededor del asa que está invaginada. Estos datos muy pocas veces los encontramos y preferimos como modalidad de imagen de elección el ultrasonido para hacer el diagnóstico de invaginación intestinal. Mediante el ultrasonido, tanto en la valoración en escala de grises como la evaluación Doppler color, todas estas herramientas nos van a ayudar para el diagnóstico. En la evaluación en escala de grises vamos a ver dos signos radiológicos muy importantes. Uno es esa imagen en pseudoriñón que se produce debido al asa que entra dentro de otra asa. Este es en un corte, o al hacer la evaluación en un corte longitudinal, donde prácticamente pues esta corresponde al asa que está exterior, y lo que vemos más ecogénico y central sería la otra asa, aparte el contenido de la grasa mesentérica, que la grasa es ecogénica, y podemos inclusive ver también ganglios linfáticos dentro. Y otro signo también es al hacer la evaluación en transverso de la zona invaginada, vemos esta imagen de diana o entarque, donde este es el asa exterior y esto corresponde a la asa que está invaginada. Es muy importante la evaluación con Doppler color, debido a que esto nos va a ayudar para determinar la viabilidad que tienen esas asas que están comprometidas, es decir, si tienen flujo o no, si ya vemos ciertos datos de necrosis, si vemos líquido libre o algún otro dato que nos hable de, complicación, además de pues saber si tiene o no vascularidad, que todos estos hallazgos van a ser muy importantes para la toma de decisiones respecto al tratamiento. Este es otro ejemplo de invaginación intestinal en la cual estamos viendo una radiografía donde vemos un patrón de aire anormal. Tenemos poco gas distal, tenemos más aire concentrado a nivel del hipocondrio izquierdo, un poquito hacia la porción central del abdomen. Y aquí vemos una zona de transición en la cual pues ya no hay aire o no vemos la continuidad del aire. Y ante el contexto clínico que seguramente tenía este paciente, pues debemos de sospechar esta patología, un cuadro obstructivo.
A este mismo paciente se le realiza un ultrasonido abdominal en el cual vemos la imagen clásica de invaginación intestinal, que es este signo de la diana en el corte transversal. Existen, al momento ya que se hace el diagnóstico de invaginación intestinal y como mencionaba, tomando en consideración si el asa es viable, si tenemos vascularidad adecuada, si no tenemos datos de perforación, es decir, aire libre en la radiografía simple previa, que ese es otro punto por el cual la radiografía también nos puede servir para detección de aire libre, pues podemos darles ciertas opciones terapéuticas por parte de radiología, que sería el hacer la reducción de esta invaginación de manera hidrostática, ya sea guiado por ultrasonido o guiado por fluoroscopía. Guiado por fluoroscopía puede hacerse con aplicación de material de contraste, directamente ir viendo cómo pasa el material de contraste por las diferentes secciones del colon hasta la zona donde está la invaginación y ver si vence la fuerza de la invaginación y si pasa. O también puede ser con aire y administrar en lugar de contraste aire y valorar esto mismo por fluoroscopía. Nosotros aquí en radiología optamos más por un método que no utiliza radiación, que es el ultrasonido, y hacer esa reducción hidrostática guiada por ultrasonido, que prácticamente tenemos la misma tasa de éxito y pues evitamos así la exposición a la radiación. En este caso, en este ejemplo, aquí optaron por hacer una reducción hidrostática, es decir, con material de contraste hidrosoluble, o guiado por fluoroscopía, en el cual pues se pone una sonda a nivel de la región de recto, una sonda transrectal, vean aquí el globo de la Foley que está inflado, para evitar que se salga el material de contraste, porque aquí tiene que entrar un poco a presión para tratar de vencer la obstrucción, y en el mismo sitio en el cual, bueno, pasa ese material de contraste a través de todas las secciones o porciones del colon, y en el mismo sitio donde sospechamos que en la radiografía inicial simple pudiera estar la patología, pues vemos que ahí se detiene el material de contraste. Es decir, esa zona es donde está la invaginación y tenemos nuevamente una invaginación de localización habitual que es ileocólica. El ilion terminal entra a nivel del colon, sin embargo aquí entró prácticamente hasta el ángulo hepático. Siguiendo o continuando con esa evaluación, pues vemos que al seguir con la administración de ese material de contraste, pues se vence la fuerza de esta zona de obstrucción y pues el paciente se desinvagina. Como mencionaba, nosotros preferimos la utilización del ultrasonido y hacer todo esto igual guiado por ultrasonido y solamente optamos por hacer la evaluación, valorar que no existan datos de complicación para poder ofrecerle este tratamiento y lo que hacemos es esto mismo de pasar el contraste, pero solamente debido a revisión bibliográfica, solamente lo intentamos 3 veces. El paso de contraste, si no, en estos 3 intentos, si el área invaginada no se desinvagina, pues se suspende el procedimiento y el paciente pasa a quirófano. Pero la mayor parte, 9 de cada 10 de los pacientes que se realiza esta técnica hidrostática por ultrasonido tienen éxito, con lo cual disminuye mucho la estancia hospitalaria y las complicaciones que pueden tener por someterse a una cirugía. Otra enfermedad que causa obstrucción distal o baja es la enfermedad de Hirschsprung. Aquí la enfermedad de Hirschsprung es una ausencia de las células ganglionares del plexo bientérico de Auerbach y en el submucoso de Meissner en el colon. Por lo tanto, va a existir una falla en la relajación y va a haber una zona de estrechez que va a condicionar una zona de transición. Y entonces, como recordamos las leyes de la obstrucción intestinal, si tenemos una zona estrecha, una zona de transición o de obstrucción o estenosis, pues el área proximal va a estar dilatada y el área distal no va a tener gas o va a estar colapsada. Es más frecuente en masculinos y aquí un dato importante es que cuando el paciente nace, en las primeras 24 o 48 horas, por lo general va a tener fallo en el paso de Meconi. Y el cuadro clínico de todos estos pacientes, la detección de la enfermedad de Hirschsprung puede ser un poco tardía y todos los pacientes tienen la misma sintomatología y clínica que es constipación desde el nacimiento.
ausencia de evacuaciones, a veces por semanas, inclusive puede estar tan distendido el colon y tener tanto material contenido, materia fecal, que inclusive ya el paciente solamente defeca, pero por rebosamiento y no propiamente por una función normal del colon. Aquí muestro un ejemplo de una enfermedad de Hirschsprung. Es un paciente recién nacido de 10 días en el cual por la clínica y por el hallazgo radiológico en la radiografía, en el cual vemos un patrón intestinal aéreo totalmente anormal con dilatación principalmente del colon por la disposición que tiene un poco más periférica. Se sospechó de esta patología. El siguiente estudio a realizar es el estudio de fluoroscopía. Aquí evitamos el estudio de ultrasonido porque en realidad no nos va a aportar ningún otro dato adicional. En el estudio de fluoroscopía, de manera inicial, se administra a nivel de la región anal a través de una sonda de alimentación el material de contraste. Para hacer la adecuada valoración de esta porción, se posiciona el paciente en lateral. Y posteriormente se pasa el contraste y se llena el resto del colon. El hallazgo en este paciente fue la disminución de calibre a nivel del recto y la dilatación tan importante que tiene, principalmente del sigmoides, que tiene un sigmoides un poco redundante, y el resto del colon. Debido a este hallazgo, pues el diagnóstico radiológico fue enfermedad de Hirschsprung y eso fue corroborado por biopsia. El índice recto sigmoides es el índice que se utiliza para corroborar con una medida esta patología. El índice recto sigmoides vamos a hacer una medición a nivel del recto, el diámetro del recto y el diámetro del sigmoides, y posteriormente una división del recto entre el sigmoides. Lo normal es que esto mida más de 1, es decir, que el diámetro del recto sea mayor al sigmoides, eso es lo habitual. En la enfermedad de Hirschsprung pasa lo contrario, por lo tanto siempre este valor o este índice lo obtenemos menor a 1. La apendicitis es otra patología que puede darnos un cuadro obstructivo, como mostramos aquí en la radiografía de abdomen, donde vemos un patrón de obstrucción intestinal con formación de niveles hidroaéreos y pues es una patología que no es exclusiva de la infancia, pero es frecuente. Ya habíamos visto esta patología en otras clases de abdomen, pero básicamente de los hallazgos de radiología, principalmente ultrasonido que observamos, es pues el apéndice, que es una estructura tubular que termina en fondo de saco. La vamos a ver en diámetro transverso, la medida debe ser mayor a 6 milímetros. Podemos tener otros datos también como el edema o el borramiento, la inflamación de los planos grasos periapendiculares y a la exploración con Doppler, como pues es una patología inflamatoria y el apéndice está inflamada, aumento del flujo. También es muy importante recalcar en la radiografía, en esta sí se identifica un apendicolito, pero no siempre vamos a ver este hallazgo y no excluye la patología. Masas abdominales en pediatría, vamos a abordar las más frecuentes. El 70% de las masas abdominales en pediatría tiene un origen en el sistema genitourinario y aquí podemos dividirlas en dos tipos, benignas o malignas. Las benignas, lo más frecuente pues van a cursar con hidronefrosis y tenemos obstrucción ureteropiélica, reflujo vesicureteral y la enfermedad quística renal. Y de malignos tenemos tumores abdominales, principalmente nefroblastoma o tumor de Wilms, neuroblastoma y hepatoblastoma. La obstrucción ureteropiélica es la causa más frecuente de masa abdominal en el paciente pediátrico. En la radiografía lo que vamos a observar es que a nivel de la topografía renal, inclusive de distribución más allá o en mi abdomen, vamos a tener una radiopacidad que corresponde a el riñón que está dilatado y lleno de líquido, que ya puede ser también aquí pues una bolsa hidronefrótica. Y en el ultrasonido vamos a hacer la evaluación con una dilatación a nivel del sistema pielocalicial y vemos cómo solamente va a estar dilatado esto y no vamos a ver continuidad con el uretero, lo cual nos va a hacer sospechar de una obstrucción a este nivel ureteropiélico.
Aquí tenemos un ejemplo, es una urografía excretora. Esto fue a los 45 minutos de iniciado el estudio, donde tenemos un paciente con obstrucción o estenosis ureteropiélica bilateral, donde tenemos aquí el riñón derecho y de este lado el izquierdo. Vemos que el del lado izquierdo es mucho más grande, ya prácticamente es una bolsa hidronefrótica. Por ultrasonido corroboramos que el parénquima renal ya estaba muy adelgazado, ya tenía datos de daño, y del lado derecho estaba un poco más conservado. Vean aquí cómo es una obstrucción. Sin embargo, ya vemos que el paciente eliminó material de contraste a la vejiga, por lo tanto, pues no debe tener un paso filiforme. El signo que vamos a observar en este estudio va a ser el que llaman como el globo en la cuerda, en el cual el globo correspondería al sistema colector dilatado y la cuerda, pues que no se ve, es el uretero que no está distendido. Dentro de los tumores o las causas malignas de masa abdominal está el nefroblastoma o tumor de Wilms, que es el tumor renal maligno más común en niños. Este va a tener un pico de incidencia entre los 3 a 4 años y va a ser una masa renal que va a ser con una densidad heterogénea. Podemos tener áreas sólidas que refuerzan con el contraste y alternadas con otras áreas hipodensas de necrosis. Podemos tener calcificaciones en esta tumoración, sin embargo, es poco frecuente, menos del 15%, y por el tamaño y que es una masa, va a ejercer efecto de masa sobre el resto de las estructuras y las va a desplazar. Muy importante al hacer la evaluación del nefroblastoma o tumor de Wilms, la angioinvasión venosa. Son tumores que se van a diseminar o distribuir o extender a través de la vena renal, posteriormente vena cava, inclusive pueden ascender hasta la aurícula. Las metástasis van a ser a pulmón y ganglios linfáticos, eso es lo más frecuente, y clásicamente por imagen de tomografía vamos a observar el signo de la garra, es decir, vemos la tumoración y vemos parénquima renal sano. En este caso está contrastado, por lo tanto refuerza, residual, que va a abrazar a la tumoración, con lo cual no nos queda duda que esa tumoración es de origen renal. Este es otro ejemplo de un nefroblastoma, tumor de Wilms, en el cual en la radiografía simple pues vemos la radioopacidad correspondiente a la masa. Es una masa retroperitoneal, va a condicionar desplazamiento, en este caso de las asas de intestino delgado y grueso hacia el lado derecho, y por tomografía lo corroboramos, una gran masa de las características antes descritas con el signo de la garra. El neuroblastoma es un tumor maligno que es originado de la cresta neural primitiva. La localización más frecuente es a nivel de la glándula suprarrenal, sin embargo puede ocurrir a lo largo de toda la cadena simpática, por lo tanto podemos tenerlo como segunda localización más frecuente en región paravertebral. Es un tumor agresivo que, a diferencia del Wilms que desplaza, este tumor, el neuroblastoma, invade estructuras adyacentes. La edad de presentación de los pacientes es menor edad que en el Wilms. En este tumor es en pacientes menores de 2 años, y a diferencia también del Wilms, este tiene calcificaciones en más del 85% y son calcificaciones gruesas. Las metástasis las vamos a encontrar en ganglios, las vamos a encontrar en hígado, en hueso y en cerebro. Generalmente en cerebro con afección meningia o también afección ósea. El 90% de estos pacientes va a tener elevación de las catecolaminas en orina, algo que nos puede ayudar también o puede ayudar al clínico a hacer el diagnóstico de neuroblastoma cuando puede existir una diferencia diagnóstica o un diagnóstico diferencial de este y un Wilms. Otro ejemplo de un neuroblastoma, esta es la evaluación por ultrasonido, donde tenemos aquí el riñón. Del lado derecho tenemos hígado y vemos que en el polo superior del riñón está esta masa. Sabemos que es con densidad de tejidos blandos porque al hacer la evaluación con Doppler tiene flujo. Y otro hallazgo importante es que el hígado en esta evaluación con transductor convexo se ve muy heterogéneo. Y al hacer la evaluación con el transductor lineal vemos que tiene muchas lesiones nodulares que semejan la
ecogenicidad de la lesión suprarrenal. En este caso se trata de un neuroblastoma con metástasis hepáticas, al cual posteriormente se le realizó tomografía, donde vemos exactamente los mismos hallazgos, la masa que está a nivel de la suprarrenal y el hígado aumentado de tamaño con muchas lesiones metastásicas. Además, en el cráneo se observó una lesión ósea y aumento de volumen de los tejidos blandos de la región. En esta diapositiva solo es la representación de las características más significativas del neuroblastoma y el nefroblastoma, que fue lo que abordamos en las diapositivas previas. De trauma, vamos a enfocarnos solo a una patología o a un escenario particular, que es el trauma no accidental. Al trauma no accidental también lo conocemos como el síndrome del niño maltratado, el síndrome del niño sacudido o abuso infantil que está relacionado al estrés. Estos términos describen el complejo de lesiones, que son lesiones no accidentales, o sea, son infringidas a los niños o bebés como resultado pues, del abuso. Es muy importante tener en consideración esta entidad debido a que de la evaluación de radiografías de pacientes pediátricos que tienen fractura, hasta el 30% de estas fracturas van a ser secundarias a trauma no accidental. Por lo tanto, es muy importante hacer la identificación de datos o hallazgos que nos puedan sugerir que un paciente esté siendo maltratado o que sus hallazgos, sus lesiones sean por un trauma no accidental. Aquí están, en esta diapositiva están algunos de los ejemplos de los tipos de fractura que vemos asociados más frecuentemente a trauma no accidental. Vemos fracturas en espiral de huesos largos, pero por lo general vemos no solo una fractura, sino que vemos fractura en huesos largos, vemos otras fracturas características en otros huesos, fracturas en sitios que no son usuales que se fracturen en un niño y muy importante también aquí la correlación de la historia del antecedente o del relato del trauma para ver si los hallazgos correlacionan con las imágenes. Tenemos aquí otro ejemplo de una radiografía de rodilla en el cual estamos viendo una lesión, una fractura de esquina metafisiaria, que este tipo de lesión es muy significativa en este tipo de trauma no accidental, que inclusive se menciona que es un tipo de fractura patogneumónica, es decir, que si vemos esta fractura, el paciente es seguro que esté siendo maltratado. Y otros sitios poco frecuentes, como serían la escápula o las apófisis espinosas. Este es un paciente de 10 meses, el cual se presenta por dificultad respiratoria y irritabilidad. Al hacer la evaluación de los estudios de imagen, generalmente en el contexto de este tipo de pacientes se hace solicitud de todos los huesos para hacer la evaluación. Aquí solamente pongo los más significativos. Al hacer la evaluación del tórax, que era el sitio que aparentemente era la queja, pues vemos que tiene múltiples fracturas en la región costal. Recordemos que dentro de la entidad del niño sacudido o de este trauma no accidental, pues generalmente los pacientes pequeños, en este caso este niño bebé tiene 10 meses, son sujetados a nivel del tórax y se hace una presión, una fuerza muy significativa del tórax de manera anteroposterior. Por lo tanto, existen sitios en los cuales es muy frecuente que se fracture por este tipo de cinemática, que son los arcos costales en sus regiones posteriores y laterales. En este caso, además de las fracturas, presentaba derrame pleural y al hacer la evaluación del resto de las radiografías, se observa también otro tipo de lesión que son lesiones metafisiarias en asa de Walde,
Bilaterales, que estas, al igual que las de esquina metafisiaria, son patognomónicas de trauma no accidental. Y a la evaluación de cráneo, pues aparte de que se ven las impresiones de vasculares y las suturas, pues vemos que el paciente tiene fractura craneal. Por lo tanto, está en este contexto y al confrontar a la familia, pues la historia no correlaciona con todos los hallazgos que observamos. El hallazgo radiológico más común en el trauma no accidental es a nivel del sistema nervioso central. Generalmente son pacientes que se presentan por algún dato de algún síntoma neurológico, pérdida de la conciencia, crisis convulsivas. Y al momento de hacer el estudio de tomografía, que por el contexto de trauma o de sospecha de algo agudo urgente, pues es lo que se realiza, vemos los hallazgos. Dentro de los hallazgos más frecuentes son hematomas subdurales que van a estar en diferente estadio, lo cual nos habla de que el bebé tiene ya un periodo de tiempo previo en el cual ha estado sufriendo esta entidad. Y además podemos tener otros hallazgos asociados. Recordemos este tipo de lesión se genera por la cinemática del trauma, que es aceleración y desaceleración al momento que el niño es sacudido. El espacio subaracnoideo en estos pacientes es más prominente, por eso es mucho más frecuente que exista un desgarro de las venas que están, o las estructuras vasculares que están en el espacio subaracnoideo y sangren y den este tipo de lesión, o propiamente no del espacio subaracnoideo, sino las venas a nivel del espacio subdural o contenido en este espacio. Además, observamos otras lesiones que pueden ser lesiones parenquimatosas. En este caso, este paciente pues tiene edema, zonas parchadas principalmente a nivel del hemisferio cerebral derecho, hipodenso con desplazamiento en línea media, colapso del sistema ventricular, lo que nos habla de edema, y probablemente ya tenga estas zonas con isquemia, con infarto. Y vemos también un dato que nos ayuda para corroborar estas zonas de edema hipodensas, y es al hacer la comparación con el cerebelo, vemos el cerebelo más blanco que es normal que las zonas que están afectadas y patológicas que se ven hipodensas. Y en el estudio de 3D, para hacer la evaluación del cráneo, vemos cómo tiene múltiples fracturas parietales. Existe una triada muy importante en el trauma no accidental, que si bien dijimos que el hallazgo radiológico más común es del sistema nervioso central, pues la hemorragia subaracnoidea es un dato muy importante. También la hemorragia en retina, que se evalúa mediante la observación de fondo de ojo, y por lo general el oftalmólogo es el que da su visto bueno en la evaluación de ella, y la lesión parenquimatosa, como es en este caso, que tenemos el hematoma subdural y tenemos lesión parenquimatosa que está caracterizada por edema y posiblemente zonas de infarto. Del sistema nervioso central vamos a hablar de algunas patologías, pero prácticamente son patologías tumorales. Los tumores sólidos más frecuentes en la infancia corresponden a 60% de todos los tumores del sistema nervioso central, y estos son infratentoriales. Es decir, que lo más frecuente es que si tenemos un tumor del sistema nervioso central, sea infratentorial. Estos tumores infratentoriales van a ser más frecuentes en el grupo de edad de 3 a 11 años, debido a que en menores de un año es más frecuente que sean supratentoriales. Y es importante la identificación debido a que estos corresponden a la segunda causa de muerte en pacientes pediátricos. Vamos a empezar con el astrocitoma pilocítico. Este tumor es muy característico. Aquí, para hacer la evaluación de las lesiones tumorales de fosa posterior, tenemos que identificar si la lesión se encuentra dentro del parénquima cerebeloso, si está en el cuarto ventrículo, o si ver la localización, está intra o extraaxial. El astrocitoma pilocítico es un tumor que está localizado a nivel del hemisferio cerebeloso. Es de crecimiento lento, tiene buen pronóstico, es un grado 1 de clasificación de la OMS, y
La característica por imagen es que va a ser una lesión quística con la presencia de un nódulo mural, y ese nódulo mural es sólido, por lo tanto la administración de contraste tiene reforzamiento. La edad de presentación es de 15 a 5 años y pues crece y puede condicionar compresión del cuarto ventrículo, por lo cual el paciente puede tener hidrocefalia y que esta sea la manifestación de la lesión. Otro de los tumores más frecuentes infratentoriales es el meduloblastoma. El meduloblastoma es un tumor que va a estar localizado a nivel del cuarto ventrículo, va a tener origen en el techo del cuarto ventrículo. El meduloblastoma va a ser una lesión que vamos a observar redondeada, relativamente definida, que en el estudio de tomografía va a tener una densidad aumentada respecto al parénquima, y esto se debe a que es un tumor sólido y que es un tumor hipercelular. Puede tener alternadas algunas zonas quísticas y algunas calcificaciones, sin embargo, por lo general es un poco más homogéneo. Por la obstrucción que condiciona a nivel del cuarto ventrículo, va a producir hidrocefalia supratentorial, que por lo usual como en este paciente, que es una hidrocefalia con un trasudado trasependimario, trasependimario, y está activa, y debido a la celularidad que tiene la lesión va a tener restricción en difusión. Este es otro ejemplo de un meduloblastoma. Es un estudio contrastado, vemos la lesión como es una lesión bastante bien definida, redondeada, central a nivel del cuarto ventrículo, y en la difusión va a tener una restricción muy significativa, cosa característica que no hacen otros tumores, por ejemplo el ependimoma. El ependimoma también va a estar localizado en el cuarto ventrículo, sin embargo el origen de este es a nivel del piso. Esta lesión es más heterogénea, tiene más contenido hemorrágico, tiene más contenido de calcificaciones y áreas quísticas. Vean la imagen en sagital, en la cual pues no se observa, se identifica como el meduloblastoma, que lo veíamos muy redondeado. El ependimoma tiende a extenderse a través de los espacios y a través de las áreas donde tiene posibilidad de extenderse. Agujero de Luschka, Mayendi, por donde tenga paso, este tumor puede diseminarse o extenderse, a diferencia del meduloblastoma. Y el glioma de tallo es una neoplasia que pues va a estar situada en el tallo, va a ser una lesión que va a ser expansiva, es una lesión infiltrativa, va a ser intensa en T1, hiperintensa en T2, y por lo general pues va a condicionar compresión del cuarto ventrículo debido a su naturaleza, que es infiltrativa y expansiva. Y este corresponde a 25% de las neoplasias de fosa posterior en los niños, y la edad de presentación es de 3 a 10 años. Estos son los los 4 tumores más frecuentes infratentoriales en los pacientes pediátricos. Cada uno tiene características por imagen muy particulares, por lo cual podemos hacer el diagnóstico de cada una de ellas. Muchas gracias.